Daniel Noboa y Luisa González llegaron a la segunda vuelta electoral, un escenario que nos recuerda un momento épico del pasado. ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga de impuestos? Aunque es una época de tensión política, debemos admitir que esta lucha por la presidencia ha dejado momentos inolvidablemente graciosos. Si ven que sí se mueve, señor presidente. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos. Vamos a lo que ya lo hicimos, ¿no? El pueblo ecuatoriano sabe que ya lo hicimos. Sí, se viene la pelea entre el hijo del hombre más rico del país, Isabel Noboa es mi tía, y Luisa, la discípula de Correa y binomio del gran. Andrés, no mientas otra vez. Analicemos juntos quién es quién y qué promete esta pelea en el ring presidencial. Ecuatorianos, se armó el despelote. ¡Ay, qué loco ver todo esto! Me trae un montón de nostalgia y obviamente es el panorama que tenemos ahorita. Bienvenidos a On Data Talks. Tenemos elecciones a la vista, tenemos segunda vuelta, es una locura lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, en tragedias evidentemente, también... O sea, tanto de muchas cosas que vamos a hablarlas hoy en el programa. Vamos a hablar de toda esta coyuntura política, del escenario de lo que se nos viene. Vamos a hacer un repaso del por qué pasó lo que pasó, por qué está Luisa González, por qué está Daniel Noboa. Tenemos un panorama electoral ciertamente con muchas sorpresas. Ya vemos cómo casi Luisa González pasa, o sea, no hay segunda vuelta, o sea, ya veíamos muy peleado por ahí entre el segundo, tercer puesto, el cuarto puesto, pero Luisa González sí tiene una gran diferencia, así que tenemos todo este análisis para toparlo el día de hoy y vamos a comenzar por un análisis de las campañas, el tono de cada uno, la dinámica de qué pasó con Luisa, qué pasó con Daniel, en todo este panorama electoral que hemos tenido de este año. Primero, haciendo una lectura general, hay que darse cuenta que estamos hartos del pasado. O sea, yo creo que en su mayoría lo que hemos visto con estas elecciones es que el pueblo ecuatoriano está harto del pasado, está harto del correísmo, está harto de Nebot, está harto de Lazo. Bueno, estamos hartos, de verdad que estamos hartos del pasado. Lo de Correa, solamente verle ahora que ha tenido otra vez tanto protagonismo y que en los medios empieza a aparecer y que se ven cápsulas de él por todas partes, o escucharle a Nebot y acordarse de los... O sea, de Nebot uno se acuerda desde hace décadas. Y en el caso de Guillermo Lazo, con todos estos últimos... O sea, él ha estado en el panorama electoral ¿desde qué? Desde el 2012 en adelante. Entonces yo creo que lo que hemos visto en estas elecciones y sobre todo ver los resultados con Daniel Noboa es esa alerta, es esa fotografía de decir estamos hartos del pasado y queremos algo nuevo. También otra lectura que se puede hacer es que más allá de las redes sociales, más allá de TikTok, más allá de los bailes, más allá de todo eso, se ve que hacer campañas en territorio funciona y también se ve, y eso es algo positivo también, que el debate funcionó. Le funcionó a Daniel Noboa, evidentemente el debate, y también funciona esto de proponer en vez de atacar. De todos los candidatos, que ya lo hablaremos en el debate, solamente fue él el que no atacó. El resto todos estuvieron ataca. ¿Y quién está en segunda vuelta? Pues evidentemente estuvo él. Vamos a comenzar con el legado que tiene cada uno. Por el un lado le tenemos a Luisa González con su legado del correísmo, con la figura autoritaria, fuerte de Rafael Correa, una persona que llegó a la presidencia siendo bastante joven, tal vez mayor ¿qué habrá sido? Tal vez unos 43, por ahí habrá tenido, cuando él empezó su carrera por llegar a la presidencia en el 2006, y habrá tenido por ahí unos 43 años aproximadamente. Es una figura indiscutiblemente fuerte para todo el país, nos guste o no nos guste. Hay un antes y un después de él. A mí personalmente no me gusta, pero en todo caso sí hay que reconocerlo. Y por el otro lado, en el caso de Daniel Noboa, está todo el legado de su padre, todo el legado de Álvaro Noboa, que si bien es cierto, y eso también hay que reconocerlo, hasta hace unos años el Álvaro Noboa
principalmente era sujeto de memes y de chistes por muchas de las cosas que ya las vimos aquí en nuestro video de inicio, y otras también que, como esto de la imagen que se pone ahí como a desafiar al huracán era. Entonces, evidentemente de todo eso ya se salió, y hoy, en cambio, yo creo que el ecuatoriano hoy le ve con ojos de dulzura a Álvaro Noboa. Me parece a mí que le vemos en general con dulzura. Es como que se ha convertido en parte de los ecuatorianos, parte de la cultura ecuatoriana, y para todo asoma Álvaro Noboa. Después, del lado de los discursos de cada uno, vamos primero con el caso de Luisa González. Luisa González en su discurso, pero hasta el cansancio, apela a Rafael Correa. Si bien es cierto, al principio decíamos el correísmo, o sea, la gente está cansada del pasado, también es cierto que hay una base muy sólida de la figura Correa, con la figura Correa, que quiere que regrese el correísmo. Entonces, la estrategia de Luisa González y la estrategia de campaña de Luisa González fue evidentemente apuntalar sus esfuerzos hacia recordar a la gente que con Rafael Correa teníamos ciertas ventajas y que ahora en cambio todo se ha desplomado, o que habíamos hecho ciertos avances, o que había cierta tranquilidad, lo cual es a medias, lo cual hay ciertas cosas que sí son verdad, por lo menos desde mi punto de vista, y hay otras, en su mayoría, que no son verdad. Si es que fuera verdad todo lo que dice Luisa González, hoy no habría discusión y estaríamos con todos votando por Correa, y no es así. O sea, aquí estamos hablando de que ella tenía que un 34% tuvo en estas elecciones, significa que el porcentaje restante, ese 66%, no quiere a Correa. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta para los números de ellos. El estilo de Luisa González, muy afín al correísmo, muy al estilo de atacar, muy al estilo de gritar, muy al estilo de tener un público y de ponerse así a confrontar y atacar al resto y apelar siempre al pasado. Ese ha sido como la tónica de ver lo que le hemos visto a Luisa González, buscando que en primera vuelta gane. Eso es lo que buscaba el correísmo, tomando en cuenta el escenario actual, con un Guillermo Lasso que la verdad es que con su gorrito, ridículo, que ya lo hemos dicho un montón de veces, todos estamos hartos, y lo mejor es que se va. O sea, eso es lo mejor de todo. Entonces, él, de hecho, Guillermo Lasso, con este mal gobierno que ha tenido y la razón por la cual estamos como estamos, es como que se convirtió en el principal correísta, porque es la razón por la cual está el correísmo estuvo a punto de ganar en primera vuelta, justamente por inseguridad, por falta de empleo, por toda esta ola de impuestos que ha puesto Guillermo Lasso y por la inconformidad de todos. Pero después hay que tomar en cuenta cómo se mueve el tablero, porque antes del 9 de agosto, fecha que la verdad es una fecha que le vamos a recordar siempre, toda la vida, y que nos ha golpeado durísimo a los ecuatorianos, es la fecha del asesinato a Fernando Villavicencio. A partir de ese día cambia el tablero. Lo que se hablaba antes del 9 de agosto es que no iba a haber segunda vuelta. Hay que ser realistas. Se hablaba de que no iba a haber segunda vuelta, y más bien todos estábamos esperados por ver qué va a pasar. Correa tiene un voto duro que eso no le afecta. Cualquier cosa que pase no le va a afectar porque tiene un voto duro. Pero hay otro voto que en cambio decían, yo lo he conversado con mucha gente, que decían, con Correa por lo menos vamos a poder tener la posibilidad de negociar con las mafias y tranquilizar, eso en palabras de mucha gente, y era como que apelar a esa tranquilidad. Entonces había un voto que por la inconformidad del gobierno actual decían, antes estábamos mejor y estábamos más tranquilos, eso nos va a dar estabilidad, y después ver en 18 meses qué pasa con otro gobierno. Entonces mucha gente también estaba pensando de ese lado para votar. Entonces, en su mayoría, cuando pasa lo de Fernando Villavicencio, en su mayoría de la oposición empiezan a atacar y responsabilizar al correísmo como que hubiera sido el responsable, lo cual yo personalmente no creo, porque me parece que le afectó terriblemente, y si hay algo con Correa es que es inteligente, así que yo no creo que él haya tenido algo que ver, pero en todo caso tampoco puedo decir que no lo sé, es simplemente lo que yo creo. Entonces empieza mucha gente a responsabilizar, y eso le golpea y cambia el panorama totalmente en las encuestas, y coincide que además ya estábamos a muy poco tiempo de las elecciones, del debate y de las elecciones. Entonces eso por el lado del correísmo con Luisa González. Del lado, en cambio, de Daniel Noboa,
un tipo independiente, si bien es cierto, tiene la figura de su padre, que estuvo en, yo no sé cuántas elecciones habrá estado peleando Alvarito, pero por lo menos habrán sido 5. Pero se le ve independiente, hablando de la experiencia, él hablando muchas veces de todo lo que le acompañó a Álvaro Noboa en territorio, haciendo campaña, y obviamente eso te da una experiencia, evidentemente. Él es un tipo preparado, tiene estudios, tiene 2 maestrías, tiene estudios en internacionales, o sea, es un tipo que tiene experiencia, fue asambleísta, se ve que le gusta hacer consensos, dialogar, conversar, no está... Hasta acá, por lo menos lo que se ve, no es que está negándose a conversar con alguien, lo cual eso me parece que es bueno y también es algo que a la gente lo ve como positivo. Y aparte de eso, también representa la juventud, tiene 35 años, representa la juventud, o sea, representa una persona joven, fresca, nueva, quitando a un lado y barajando a todos los que en cambio representan el pasado, salvo Correa, evidentemente. Su discurso... evidentemente también funcionó. No se trata de ser correísta o anticorreísta, hay muchos tintes de color y eso es lo que él representa. Él es un tipo que tiene propuestas y que se ha retirado de ese tema de ser correísta o de ser anticorreísta, como que el país funcionara únicamente de esa forma. Entonces él más bien en su discurso trata de no encasillarse ni con Correa, ni con anti-Correa, ni con Lazo, ni anti-Lazo, ni con Nebot, ni anti-Nebot, y a la final se le ve como independiente, por lo menos hasta ahora. En el caso de la imagen de Luisa González, se le ve de la escuela antigua, se le ve así como es una figura como molesta, así aspectuda, de criticar, de hablar fuerte, y lo único que hace es hablar de Correa. En el caso, en cambio, de Daniel Noboa, más bien se le ve con su familia, se le ve con su esposa, además que es una súper influencer que se pasa generando contenidos y eso también le jala votos a Daniel Noboa, representa frescura, es una imagen fresca, evidentemente, se le ve haciendo deporte, se le ve en espacios de entrevistas diferentes, le vi por ejemplo con Logan en este carpool de Logan, le he visto en algunas otras cosas que también rompe con un poco con la imagen tradicional de cómo es un político. Entonces eso también, sobre todo en la gente joven, eso también le ayuda bastante. ¿Cómo son las redes sociales? Decimos comparamos las redes del binomio completo. Vamos a ver, primero Luisa González, ¿cuánto tiene en X? 82,349. En Instagram, 62,700. Y en TikTok, 172,100. En el caso de Andrés Arauz. En el caso de Andrés Arauz tiene en X, será verdad, 164,789, Instagram 85,600 y en TikTok 260,000. En el caso de Daniel Noboa, él tiene redes más fuertes, 119,525 en X, que ahí es más bajo comparando con los otros, pero 336,000 en Instagram y sobre todo en TikTok, fíjense, tiene 698,000 en TikTok. Y eso, tomen en cuenta que Andrés Arauz viene haciendo campaña desde hace rato, porque él estuvo peleando las elecciones anteriores. Más bien, me sorprende porque ha tenido muchísima exposición mediática, entonces me parece que debería tener más. En cambio, Daniel Noboa sí tiene esas redes fuertes. Por el contrario, Verónica Badla, el binomio de Daniel Noboa, ella sí, la verdad, tiene redes débiles para la figura y posiblemente lo que podría llegar a representar si ganan. Tiene en X 2,430, en Instagram 4,758 y en TikTok 2,795. Hicimos una sumatoria entre las redes de TikTok, Instagram y de X del binomio completo y fíjense cómo gana en ese sentido Daniel Noboa con Verónica Abad, pero aquí es exclusivamente por Daniel Noboa, porque él es el que tiene redes fuertes, Verónica Abad no las tiene. Después, el otro punto que también marcó muy fuerte, y a mí sobre todo me encanta decirlo, es el debate, porque eso significa que sí funciona y que el país evidentemente sí para bola al debate. En el caso del debate, desde mi punto de vista, ganó el debate con creces, ganó
Bueno, Cristian Zurita, yo creo, o sea, obviamente es un tema difícil manejarlo porque no le dejaron participar en el debate, pero en cambio todos los medios empezaron a hablar de eso, dándole exposición, entrevistándole por todas partes y teniendo mucha oportunidad. Entonces yo creo que eso, si bien es cierto, no estuvo en el debate, pero por el otro lado, en cambio, ganó Free Press y aparte que también este voto de duelo también me parece que le ayudó. Pero ya en sí, en el debate, Daniel Noboa evidentemente gana. Me parece que también salió bien parado de ahí. Jan Topic, indiferente, tirando abajo, tirando como a pérdida. Les vi a Otto Sonnenholzner, a Yacu Pérez y también a Javier Herbas. Y en los que perdieron sí es Luisa González y Bolívar Armijos, que chuta, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Las claves en el debate en el caso de Luisa González es que ella trató de relacionar a la oposición con Lasso y con Moreno. Empezó a atacar relacionando con Lasso y con Moreno. Sobre todo a Otto, eso le golpeó. Hablar de cómo ya lo hicieron con Correa, yo creo que eso en el voto duro no les generó absolutamente nada, pero en cambio en esas personas que estaban dudando y que tal vez iban a votar por Correa, yo creo que eso más bien les perjudicó. Porque no había propuesta, o sea, todo era ya lo hicimos, como que hubiéramos sido una potencia mundial, lo cual nunca lo hemos sido. La estrategia parece que era, o debería haber sido convencer a los votantes que no son votos duros. Esa parecía que era como o debió haber sido la estrategia, pero en la práctica más bien parecía que estaban tratando de convencer a los que de por sí iban a votar por ella, y me parece que ese fue un error. Atacar a Jan Topic, atacar a Otto y como que se descuidaron un poco de Daniel Noboa, que hasta ese día no llegaba fuerte. Daniel Noboa, él ahora dice como que sí está, el pronóstico que ellos tenían va de la mano con los resultados. Eso estoy seguro que no es así. Yo creo que él estaba haciendo campaña pero pensando en las siguientes elecciones, y más bien lo que se vio es que al final se topó con esas encuestas que de repente le ponían a él como ganador. Nadie, todos lo subestimaron, inclusive el mismo Rafael Correa, que empezó a hablar bien de él. Yo le empecé a leer y de repente hablaba de Daniel Noboa sin imaginarse que se iba a convertir en ese tipo fuerte en las elecciones, y que yo creo que es el peor escenario para el correísmo que esté Daniel Noboa ahí. Del lado de Daniel Noboa hay que tomar en cuenta en el debate, lo que hay que tomar en cuenta del lado de él es que, él se presentó con chaleco. Y eso, fue el único en presentarse con un chaleco. Eso es como decir, tengo miedo, pero me protejo y voy a luchar, pero sí tengo miedo. Y eso yo creo que es un mensaje fuerte que le da a la gente. Lo que no me parece coherente es que en cambio se lo ve en otras escenas, por ejemplo esta que están viendo ustedes, que se lo ve a él con chaleco y a su esposa yendo a votar y ella sin nada. Eso no me parece coherente y demuestra que más bien era un tema de campaña más que de convicción o que realmente estaba pasando por alguna situación difícil. Dice que sí, de hecho también tuvo un susto justo en los últimos días de campaña. Y lo que me parece que también es evidente es que se amplificó el mensaje del debate, sobre todo de él, porque todos los medios empezaron a hablar del tema. Según Primicias, 800,000 hogares, basándose ellos en un estudio de Kantar, 800,000 hogares vieron el debate. No necesariamente lo vieron completo, pero sí la mitad, digamos, vieron el debate. De esos hogares que vieron el debate, evidentemente salieron con un mensaje claro a favor de Daniel Noboa. Pero por otro lado, medios de comunicación, televisión tradicional, radios, las mismas redes sociales, todos empezamos a consumir contenidos de escenas, de memes, de frases del debate. Entonces el mensaje se amplifica un montón y eso lo supo aprovechar, lo supo capitalizar Daniel Noboa. Inclusive se habla de que el debate tuvo
acogida así como el partido inaugural del Mundial de Qatar. Imagínense el Mundial de Qatar en la inauguración entre Ecuador y Qatar. El debate se asemeja a eso, evidenciando por un lado la preocupación que tenemos todos y por otro lado también evidenciando que la gente aún está dispuesta a ver un debate, lo cual parecía que no. Y finalmente, ¿cuál desde nuestro punto de vista es el escenario para el 15 de octubre? A ver, si nos fijamos en los datos de los resultados, esto al 22 de agosto, Luisa González evidentemente tiene un 34% de aceptación, pero 34% no de aceptación, 34% de votos, de votantes que eligieron ese camino para gobernar el Ecuador. Pero en cambio, por el otro lado, sumen. Es muy probable, de hecho Jan Topic ya dijo que le va a respaldar, él personalmente respaldar a Daniel Noboa. El voto de Otto y sus votantes, el voto de Cristian Zurita, o los votantes por Cristian Zurita, los votantes de Otto, de Jan Topic, de Cristian Zurita, en su gran mayoría van a ir al correísmo y a no ser que pase algo muy fuerte, muy crítico, alguna de esas bombas mediáticas que solo aquí en el Ecuador las podemos ver, yo creo que el próximo presidente va a ser Daniel Noboa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Luisa González? Convencer sobre todo a los que anularon su voto o votaron en blanco, convencer a ese votante que debido a lo de Fernando Villavicencio ya no quisieron votar por el correísmo porque antes parecía que sí iban a votar por el correísmo y por eso es que se hablaba de que no iba a haber segunda vuelta. Buscar, seguramente van a buscar, y de hecho yo ya he visto un montón de información en contra de Álvaro Noboa por un lado, de Daniel Noboa por el otro, a pesar de que ya todo lo han dicho. O sea, ya cuántas veces peleó Correa con Álvaro Noboa, no sé si se puede encontrar algo nuevo, pero en todo caso, seguramente por ahí va a ser el camino. En cambio, del lado de Daniel Noboa tendrá que generar alianzas, tendrá que buscar consensos, que de hecho él es hábil para hacerlo de esa forma. Así que, a no ser que haya una bomba mediática muy fuerte que cambie el panorama, como ya pasó el 9 de agosto, yo creo que el próximo presidente es Daniel Noboa. Ese es nuestro sentir. Háganos saber lo que ustedes piensan, qué les parece. No sé, todo criterio a la final de cuentas es válido. Lo difícil es emitir un criterio porque sabemos que a la final puede estar equivocado, pero a la final hay que tener posturas claras. Entonces, agradecidos como siempre, no sin antes agradecerles en primer lugar a ustedes por hacer que esto sea posible. Sin sus likes, sin sus comentarios, inclusive hasta sus críticas del programa de la semana pasada, no saben cuánta cantidad de mensajes negativos hemos recibido, porque es un tema como también hablamos de política. Ahí también ahí afecta en el corazón a cada uno, porque no todos están de acuerdo por ahí con ciertas cosas, pero en todo caso agradecemos cada uno de esos comentarios, a no ser que sean de trolls, del resto todos agradecidos con sus comentarios, que sean evidentemente con respeto. Y también queremos agradecer, tenemos estos cafés de cosecha roja espectaculares. Yo siempre digo, son los cafés más top que tiene este país, siempre sorprendiéndonos. Los pueden encontrar en los principales puntos de venta a nivel nacional, así que pilas, que también tienen su web y ahí también pueden encontrar todo lo que están haciendo. Fíjense, aquí tienen este proceso productivo para que nos expliquen un poquito cómo es. Y también agradecer a nuestros amigos de Dermacutis con estos kits impresionantes. Es un esfuerzo, es toda una ingeniería para lograr que en esta cajita, en este kit, podamos tener todo lo que necesitamos para el cuidado de la piel, que hoy cada vez es más importante. Este kit que están viendo tiene una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Todo en este kit, así que pilas. Entonces, sin más, estamos despidiéndonos, les agradecemos, vemos y estamos súper pendientes de sus opiniones, así que muy agradecidos como siempre y nos vemos la próxima.